Hola, somos el equipo 1 conformado por Aldo Arredondo, Eunice Casarrubias, Yamilek Ceballos, Fernando Labra, Yasmín López, Diana Luna, América Muñiz y un servidor Kevin Zavala. En esta ocasión expondremos el examen final de fenómenos de transporte. A lo largo de la presente exposición vamos a explicar uno a uno de los problemas asignados. Así que comenzamos. Bueno, iniciamos con el problema 1, el cual nos dice que en la figura se muestra un tanque al vacío con una ventana de observación circular plana situada en un extremo. Si la presión del tanque es de 0.12 psia cuando el barómetro indica 30.5 inches de mercurio, calcule la fuerza total ejercida sobre la ventana. Bueno, pues tenemos esta figura en la cual se muestra la ventana del tanque. Como datos tenemos que la gravedad específica del mercurio es igual a 13.54. Este dato lo sacamos del apéndice B2. Tenemos el peso específico del agua, que es igual a 62.4 libras por pie cúbico, sacado del apéndice A.2. Una altura de 30.5 pulgadas. Una presión en el tanque igual a 0.12 libras por pulgada cuadrada y un diámetro de 12 pulgadas. Para la solución de este problema, primero se calculará la presión atmosférica. Tenemos que la presión atmosférica es igual a la gravedad específica por el peso específico por la altura, dándonos como resultado 14.91 libras por pulgada al cuadrado. Como el tanque se encuentra cerrado, se realizará una diferencia de presiones. Aquí la diferencia es igual a la presión atmosférica menos la presión del tanque, dándonos como resultado 14.7928 libras por pulgada cuadrada. Calculando el área, tenemos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, dándonos como resultado 113.0976 pulgadas cuadradas. Después calcularemos la fuerza, que esta se calcula sobre la que actúa por la ventana del tanque. Tenemos que fuerza es igual a la diferencia de presiones por el área, lo cual nos da 1673.0308 libras. Esa sería la solución. Como problema 5 tenemos que una válvula de alivio de presión se diseña de manera que la presión del gas presente en el tanque actúe sobre un pistón con diámetro de 30 milímetros. ¿Cuánta fuerza de resorte se debe aplicar a la parte exterior del pistón para mantener la válvula cerrada bajo una presión de 3.5 megapascales? Bueno, para empezar, primero tenemos como datos el diámetro, que son los 30 milímetros, y la presión, que es 3.5 megapascales. Para continuar con la solución del problema, se tiene que llevar a cabo la conversión de datos del diámetro, tendríamos que los 30 milímetros a metros, que nos daría un resultado de 0.03 metros, y de igual forma la presión, que de 3.5 megapascales, haremos la conversión a pascales y nos daría 3.5 por 10 a la 6 pascales. Continuando con la solución, tendríamos que primero el cálculo del área, de acuerdo con la fórmula de área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sustituyendo los valores nos quedaría como pi por 0.03 metros al cuadrado entre 4 y nos daría un resultado de 0.0007 metros cuadrados. Y continuando, tendríamos que el cálculo de la fuerza sería igual, la fuerza es igual a la diferencia de presión por área, y sustituyendo los valores nos daría que sería 3.5 por 10 a la 6 pascales por el área, que es igual a 0.007 metros cuadrados, y nos daría un resultado de 2.474 por 10 a la 3 newtons, o cambiando las unidades nos daría 2.4740 kilonewtons. Y esa sería la solución de este problema. El fondo de un tonel de laboratorio tiene un orificio para permitir la salida de mercurio líquido. El orificio está sellado con un tapón de goma empujado en el agujero y sostenido por fricción. ¿Qué fuerza tiende a empujar el tapón de 0.75 pulgadas de diámetro hacia afuera del agujero si la profundidad del mercurio es de 28 pulgadas? Bueno, pues para empezar tenemos los siguientes datos, que es la profundidad del mercurio a 28 pulgadas, el diámetro del tapón de 0.75 pulgadas, y de acuerdo al apéndice B2
tenemos que el peso específico es de 844.90 libras por pie cúbico. Para esta solución tenemos que hacer primeramente una conversión de unidades, ya que todo está dado en pulgadas. Es por eso que nuestro peso específico nos da 0.4889 libras por pie cúbico. Posteriormente, para el cálculo del área, sabemos que es un orificio redondo y el área para calcular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, teniendo un total del área de 0.4418 pulgadas cuadradas. Ahora bien, lo que nos pide el ejercicio es calcular la fuerza total que tiende a empujar el tapón. Esta fuerza se va a calcular de acuerdo al peso específico del mercurio por la profundidad del mercurio por el área previamente calculada. Esto nos da un total de fuerza de 6.0483 libras. Ahora resolveremos el problema número 13, que nos dice: un puerto de observación se ubica sobre una superficie horizontal de un pequeño submarino. La forma del puerto se muestra en la imagen. Calcule la fuerza total que actúa sobre el puerto cuando la presión dentro del submarino es de 100 kilopascales absolutos y el submarino está operando a una profundidad de 175 metros en agua de mar. En la ilustración se muestra la geometría de dicho puerto y una serie de datos del cual podemos obtener, por ejemplo, la presión absoluta dentro del submarino, la cual es de 100 kilopascales, la profundidad con respecto al agua de mar, que es de 175 metros, y del apéndice E1 podemos obtener la presión atmosférica estándar, que es de 101.325 kilopascales, y del apéndice B.1 podemos obtener el peso específico de nuestra sustancia. En esta ocasión se trata de agua de mar, por lo cual su peso específico es de 10.10 kilonewton por metro cúbico. A partir de estos datos es posible dar solución a nuestro ejercicio. En primer lugar, vamos a calcular el área. Nuestra geometría no es del todo regular, por lo cual vamos a dividirla en 3 secciones que sí lo sean. En primer lugar, contamos con medio círculo que tiene un diámetro de 0.6 metros. Al evaluar su área, obtenemos un área para esta sección de 0.1414 metros cuadrados. Nuestra segunda sección consiste en un rectángulo de base de 0.8 metros por una altura de 0.6 metros, lo cual nos da un área de 0.48 metros cuadrados. Finalmente, para la última sección tenemos un triángulo de base de 0.6 metros y una altura de 0.3 metros. Al aplicar la fórmula base por altura sobre 2, obtenemos un resultado de 0.09 metros cuadrados. El área total de nuestra geometría será la suma de nuestras áreas parciales, obteniendo un valor de 0.7114 metros cuadrados. Una vez que hemos obtenido el área total de nuestra geometría, es posible calcular la presión. En primer lugar, vamos a calcular la presión absoluta con respecto al agua de mar. Para esto vamos a considerar la presión atmosférica que ya encontramos en el apéndice E1. Nuestro peso específico del agua de mar que era de 10.10 kilonewton por metro cúbico y recordemos que teníamos una profundidad de 175 metros. Al aplicar la fórmula presión de A, que hace referencia a la presión absoluta en el agua de mar, va a ser igual a la presión atmosférica más el producto del peso específico por la profundidad, dándonos un resultado de 1868.8250 kilopascales. Una vez que hemos encontrado la presión absoluta del agua de mar, podemos obtener la diferencia de presiones. Esto será simplemente la diferencia entre la presión absoluta del entorno, es decir, del agua de mar, menos la presión dentro del submarino, la cual nos la daba el enunciado de 100 kilopascales. Esta diferencia es igual a 1768.8250 kilopascales. Una vez que hemos obtenido esta diferencia, finalmente calculamos la fuerza total que actúa sobre el puerto.
esta va a ser igual a la diferencia de presiones por el área total, dándonos un resultado de 1.258.292 newton, o de manera simplificada 1.2583 meganewtons. Y con esto hemos resuelto el problema número 3. El problema 17 nos dice lo siguiente. Si la pared de la figura tiene 4 metros de largo, calcula la fuerza total ejercida sobre la pared por la presión del aceite. También nos pide determinar la ubicación del centro de presión y mostrar la fuerza resultante sobre la pared. El problema nos da los siguientes datos. Una altura de 1.4 metros y el largo o la profundidad de la pared de 4 metros. Para solucionar este problema, vamos a tener lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados y lo que queremos obtener en este caso sería la hipotenusa, que es la longitud de aceite sobre la pared. Entonces, teniendo el ángulo de 45 grados sería seno de 45 es igual a h sobre L. Despejamos la ecuación para encontrar el valor de L y obtenemos 1.4 metros entre el seno de 45, nos da como resultado 1.9799 metros. Esa sería la longitud de aceite sobre la pared. Ahora, calculando la fuerza resultante, tenemos la fórmula que es fuerza resultante igual al peso específico por la altura entre 2 por el área, donde el peso específico del aceite va a ser igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Estos datos los obtenemos del apéndice B1, donde la gravedad específica del aceite es de 0.86 y el peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Vamos a calcular esto y nos da un resultado de 8.4366 kilonewtons sobre metro cúbico. Ahora vamos a calcular el área y sabemos que el área se calcula largo por ancho. En este caso, el largo es la longitud de aceite sobre la pared por el ancho, que es la profundidad de la pared. Entonces sería 1.9799 metros por 4 metros, nos da un área de 7.9196 metros cuadrados. Ahora, para el cálculo de la fuerza resultante, vamos a sustituirlos con los valores que obtuvimos. Los 8.4366 kilonewtons sobre metro cúbico por 1.4 metros entre 2 por el área que obtuvimos de 7.9196 metros cuadrados, nos da un valor de fuerza resultante de 46.7701 kilonewtons. Ahora, para calcular el centro de presión, lo vamos a calcular la distancia del centro de presión con respecto a la altura. En este caso, la altura de 1.4 metros del aceite, desde la parte inferior. La fórmula es 2/3 por la altura de 1.4 metros, nos da como resultado 0.9333 metros. Ahora vamos a calcular la distancia a partir de la superficie de la presa con respecto a la longitud de la pared. Sustituimos nada más el valor de la altura, que sería 2/3 por 1.9799 metros, y nos da un resultado de 1.3199 metros. En el diagrama podemos observar en dónde está ubicado el centro de presión con respecto a la longitud de la pared y la altura del aceite. Tomamos los 2/3 porque como está ejerciendo una presión de manera inclinada hacia abajo, el centroide de un triángulo es de 1/3 de la parte superior de la parte inferior y de 2/3 de la parte superior. Por eso es que se tomó de la parte superior los 2/3. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación. Para este problema tenemos un cuadro donde tenemos los datos que ya nos da el problema. Nosotros vamos a utilizar el ángulo de 45 grados. En este caso vamos a utilizar el coseno de este ángulo y tenemos que es de 0.7071. Utilizamos el peso específico de la sustancia, que en este caso es agua, y nos da que es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Esto lo sacamos del apéndice A.2. Y de esta parte del dibujo denominamos las dos alturas que nos da con H1 y H2, siendo H1 8 pies y H2 3 pies. Esta X nos representa la distancia que hay desde el final de la figura proyectada hacia la esquina de este tanque,
y el problema nos dice que es de 18 pulgadas. Nosotros vamos a trabajar en pies, por lo que vamos a pasarlo a pies y simplemente tenemos que es de 1.5 pies. Solución. Bueno, primeramente vamos a calcular el área. Si nosotros nos vamos al apéndice L, nos da una figura del trapecio y su fórmula para el área. Entonces simplemente vamos a calcularla. En esta tabla la calculamos para pulgadas cuadradas y pies cuadrados. Simplemente sustituimos valores. Estos valores ya no los da el problema. Y estos pues son ya haciendo la conversión. Y tenemos un área de 432 pulgadas cuadradas y un área de 3 pies cuadrados. Ahora, si nosotros comparamos nuestra figura con la figura del apéndice, vemos que está cumpliendo varias cosas similares. Por ejemplo, la altura es igual a 18 pulgadas. Y aquí también nos da una Y, que sería la distancia al centroide. En este caso, pues en nuestra figura no está representado, por lo que lo representamos de una manera muy gráfica. Y vemos que necesitamos un pedazo que nos falta desde el final de la distancia al centroide hasta la base. Entonces, esa distancia lo denominamos con la letra B, que sería esta parte de aquí. Y esa B la necesitamos para calcular LC, que LC va a ser igual a más X, que en este caso ya lo denominamos como 1.5 pies, más esta B, que es lo que vamos a calcular en un momento. Entonces, nosotros solamente conocemos H, y se nos da una fórmula en el apéndice L, sería la segunda fórmula, que es para calcular Y, que es la distancia al centroide. Simplemente vamos a sustituir los datos, que ya nos daba el problema, y tenemos que Y va a ser igual a 0.8125 pies. Entonces, ahora ya conocemos la altura y ya conocemos la distancia centroide. Simplemente vamos a despejar B y haciendo el despeje correspondiente tenemos que B va a ser igual a 0.6875 pies. Esta X simplemente es para comprobar lo establecido anteriormente, que la distancia centroide más B es nos va a dar 1.5 pies. Para el cálculo de LC, como ya mencioné anteriormente en la figura, LC va a ser igual a más X, que es 1.5 pies, más B. Nosotros ya calculamos B y pues obviamente conocemos X, que es de 1.5. Lo que vamos a hacer es que nosotros sabemos que el coseno de 45 grados es igual a 8 pies, que sería la altura, sobre A. En este caso nosotros necesitamos conocer A y simplemente hacemos el despeje correspondiente porque ya conocemos estos ambos datos. Y tenemos que A va a ser igual a 11.3137 pies. Y ahora ya conocemos todos los datos que necesitamos para hacer el cálculo de LC. Hacemos una suma y nos da que LC va a ser igual a 13.5012 pies. Ahora nos vamos a el cálculo de la altura al centroide, que va a ser igual a LC, que va a ser igual a la altura al centroide sobre el coseno de 45. Conocemos LC, que es lo que calculamos previamente en esta parte de aquí, y conocemos el seno de 45. Igualmente hacemos un despeje donde va a quedar que LC por el coseno de 45 y tenemos que nuestra altura al centroide es de 9.5468 pies. Finalmente vamos a calcular lo que nos pide el problema, que es el cálculo de la fuerza resultante. Hicimos todos estos cálculos previamente para conocer la altura al centroide, que es lo que nos pide la fórmula, que va a ser multiplicado por el peso específico de la sustancia, que en este caso es agua, por la altura. Entonces ya conocemos todos los datos, sacamos la altura previamente y el peso específico lo sacamos de un apéndice, entonces simplemente vamos a hacer la multiplicación y tenemos que la fuerza resultante es de 1787.62.1602 libras. Ahora, para el cálculo del momento de la inercia, si nosotros nos vamos a nuestro apéndice L, la última fórmula que nos da es esta para el momento de la inercia. Simplemente vamos a sustituir los datos que ya nos da el problema
y tenemos que el momento de inercia va a ser igual a 0.5508 pies a la cuarta. Finalmente vamos a calcular la ubicación del centro de presión, que es lo que nos pide el problema como segundo punto, y utilizamos esta fórmula que LP va a ser igual a LC más el momento de inercia sobre LC por A. Entonces, hacemos la sustitución correspondiente de todos los datos que ya calculamos previamente y tenemos que nuestro LP va a ser igual a 13.5148 y de igual forma la diferencia de LP menos LC es igual a 0.0136 pies. En este diagrama podemos observar nuestra fuerza resultante, que va a ser igual a 1787.1608 libras. Problema 25. Nos dice, calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación. Bueno, teniendo en cuenta la figura que nos muestra el problema, tenemos los siguientes datos. Un ángulo de 20 grados. La figura proyectada, que es un rectángulo con una base de 0.6 metros y una altura de 1 metro. Además, la distancia que se encuentra de la superficie del fluido a donde inicia nuestra figura proyectada es que nos indica el problema, que es de 0.76 metros. Bueno, en la figura podemos localizar lo que es el centroide del área, el cual se localiza en las intersecciones de los ejes de simetría de nuestra figura, que en este caso va a ser un rectángulo. Bueno, para la solución de nuestro problema, primero debemos identificar el punto S. Bueno, primero identificamos el punto en el que el ángulo de inclinación del área de interés intercepta el nivel de la superficie libre del fluido. Para este caso, fue necesario extender la línea de la superficie inclinada para determinar nuestro punto S. Con esto podemos ver que se forma un triángulo rectángulo con un ángulo de igual de 20 grados, una distancia que sería nuestro cateto adyacente de 0.76 y la hipotenusa, que lo identificamos como o la denominamos como X. Esto va a ser importante para poder calcular lo que vendría siendo LC y los posteriores cálculos de HC y LP. Teniendo a partir de la figura formada, para obtener la distancia inclinada de la superficie del fluido al centroide del área, es decir, LC, primero requerimos calcular el valor que denominamos como X. A partir de la función trigonométrica de coseno, que es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, podemos despejar, en este caso, nuestra hipotenusa, que la denominamos como X. Despejando X, tenemos que va a dar un resultado, va a ser, nuestra distancia de 0.76 entre el coseno de 20 y nos da un resultado de 0.8088 metros. Por lo tanto, como bien mencionamos, LC va a ser igual a la suma de X y la mitad de la altura de nuestro rectángulo, que en este caso va a ser 0.5, y esto nos da un resultado de 1.3088 metros. Para determinar HC, sabemos que los términos LC y HC están relacionados por la ecuación de coseno del ángulo, que es igual a HC entre LC. Por lo tanto, conociendo el valor de LC y el ángulo, despejamos HC, que es la distancia vertical entre el nivel de la superficie libre de fluido y el centroide del área, y se obtiene un valor de 1.2298 metros. Con esto podemos también determinar lo que viene siendo el área de nuestra figura, que va a ser la base por la altura, y nos da un resultado de 0.6 metros cuadrados. Para poder determinar lo que es nuestra fuerza resultante, primero tenemos que conocer lo que es el peso específico, y lo calculamos. El problema nos había dado que la gravedad específica del fluido, en este caso el aceite, es de 0.8.
Por lo tanto, el peso específico lo calculamos con la gravedad específica por el peso específico del agua en el sistema que se esté trabajando, en este caso 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y nos da que el peso específico del aceite es igual a 7.848 kilonewton sobre metro cúbico. Con esto podemos calcular la fuerza resultante, que sería el peso específico por HC por el área, y nos da un resultado de 5.7911 kilonewtons. Bueno, los siguientes pasos tienen que ver con la localización del centro de presión, y primero del apéndice L obtenemos la ecuación para determinar el momento de inercia del centroide. En este caso, esto va a ser igual a la base por la altura al cubo entre 12. Sustituyendo los valores nos da que el momento de inercia va a ser igual a 0.05 metros a la cuarta. De ahí podemos determinar lo que sería siendo la diferencia entre LP y LC, que va a ser igual al momento de inercia entre LC por el área, y como ya conocemos estos valores, los sustituimos y nos da que la diferencia va a ser igual de 0.0637 metros. Con esto podemos calcular LP, que es la distancia que se encuentra de la superficie del fluido, al centroide del área inclinada respecto a la horizontal, y esto nos da que va a ser un valor de 1.3724 metros. Por lo tanto, esto quiere decir que el centro de presión, es decir, el momento de inercia entre LC por A por el área, está a 0.637 metros por debajo del centroide de la compuerta, o en este caso 63.6728 milímetros. Bueno, para el problema 29 nos dice que calcula la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestra la fuerza resultante sobre el área y dimensiona claramente su ubicación. Bueno, para este ejercicio se nos muestra la siguiente figura, que nos dice que contiene una ventana de forma triangular, y se nos proporcionan los siguientes datos. Nos indica que para ese triángulo se nos proporciona una base de 30 pulgadas, una altura de 20 pulgadas. Tenemos un ángulo de inclinación igual a 50 grados, y el peso específico del agua en el sistema inglés de 62.4 libras sobre pie cúbico. De igual manera se nos proporciona altura de 20 pulgadas. Bueno, para este ejercicio, primero que nada nos enfocaremos a realizar los cálculos correspondientes sobre la ventana. Para esto del apéndice L, se nos proporcionan las fórmulas respectivas para el área, para la distancia centroidal y para el momento de inercia. Para el área tenemos que va a ser igual a la base por altura sobre 2, es decir, 30 pulgadas multiplicadas por 20 pulgadas sobre 2, el cual nos arroja un valor de 300 pulgadas cuadradas. Posterior calculamos el momento de inercia, que vendría dada por la fórmula de base por altura al cubo sobre 36, y nos arrojará un valor de 6.666.66 pulgadas a la cuarta. Y para el centroide, la distancia centroidal, tenemos que viene dada por la fórmula 1/3 de la altura, por lo cual esta distancia será igual a 6.66 pulgadas. Posterior calcularemos la distancia sobrante de la altura, que nos permitirá hacer unos cálculos posteriores. Sabemos que esta distancia será igual a 2/3 de la altura y nos arrojará un valor de 13.33 pulgadas. Haremos los cálculos correspondientes para poder determinar la fuerza resultante. Primero que nada nos interesa conocer el valor de LC. Bueno, nosotros sabemos que el valor de LC vendría siendo la distancia que hay de la superficie libre del fluido al centroide del área de la figura, medida a lo largo del ángulo de inclinación. Por lo que para conocer el LC nosotros ya conocemos la distancia que denominamos como el valor B, que era el resto de la altura respecto a la figura. Tenemos esta distancia de 6 pulgadas y nos faltaría conocer esta distancia que denominamos con la letra A. Para esto podemos observar que esta distancia denominada A junto con la distancia de 18 pulgadas nos forman un triángulo rectángulo, por lo que aplicando la función trigonométrica
coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, podemos conocer el valor de A. Despejando A, nos queda que vendría siendo igual a 18 sobre coseno del ángulo, que en este caso es coseno de 50, y nos arroja un valor de 28.003 pulgadas. Conocida esta distancia, podemos determinar el valor de LC, que vendría siendo A más 6 pulgadas más el valor de B, y nos arroja un valor de 47.33 pulgadas. Ahora nos interesa conocer HC. HC vendría siendo la distancia que hay de la superficie libre del fluido al centroide de la figura. Podemos observar que HC y LC nos vuelven a formar un triángulo rectángulo, por lo que podemos determinar el valor de HC con la función trigonométrica cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vendría siendo lo que es HC y la hipotenusa vendría siendo lo que es LC. Despejando HC nos quedaría como LC coseno del ángulo, que sería el ángulo de 50 grados, y sustituyendo nos arroja un valor para HC de 30.4272 pulgadas. Ya conocido el valor de HC, podemos determinar el valor de la fuerza resultante, que viene dado por la fórmula peso específico del agua multiplicado por HC multiplicado por el área. Para esto es importante tomar en cuenta que para la fuerza resultante debemos aplicar el factor de conversión para cambiar de pies cúbicos a pulgadas cúbicas, que viene dado por libra sobre pulgada cúbica, vendría siendo igual a un pie cúbico sobre 1728 pulgadas cúbicas, y de esta manera nos quedarían unidades consistentes, eliminando así las pulgadas cúbicas con las pulgadas cuadradas del área y las pulgadas del HC. Sustituyendo los valores nos arroja un valor para la fuerza resultante de 329.62 libras fuerza. Posterior pasaremos a calcular el valor de LP. LP nos dice que es la distancia que hay desde la superficie libre hasta el centro de presión, medida a lo largo del ángulo de inclinación. LP está dado por la fórmula de LC más el momento de inercia entre LC multiplicada por el área. Sustituyendo los valores nos arroja que el centro de presión se encuentra a 47.8058 pulgadas desde la superficie libre a lo largo del ángulo de inclinación. Y finalmente podemos calcular la diferencia que hay entre LP y LC, que nos arroja un valor de 0.4695 pulgadas. Esto nos indica que el centro de presión se encuentra a 0.4695 pulgadas por debajo del centroide de la figura, y será aquí en el centro de presión donde actúe la fuerza resultante. El problema 33 nos dice: para el tanque de agua que se muestra en la figura, calcule la magnitud y la ubicación de la fuerza total ejercida sobre la pared vertical posterior. Teniendo en cuenta la figura mostrada en la imagen, obtenemos la siguiente tabla de datos, donde la base es igual a 15 pies, el peso específico del agua es igual a 62.4 libras por pie al cubo y la altura es igual a 8 pies. Siguiendo con la solución, primero calcularemos el área, siendo esta la de un rectángulo, base por altura, y nos da como resultado 120 pies al cuadrado. Continuando con la solución, tenemos que el cálculo de la fuerza resultante se lleva a cabo por la fórmula de peso específico por la altura entre 2 por el área, y viendo los datos nos queda una fuerza resultante de 29.952 libras. Después, obteniendo la fuerza, necesitamos conocer sobre qué punto de la figura se ejerce esa fuerza, que se lleva a cabo con el cálculo de 2/3 de la altura, que es igual a 5.33 pies, y como se puede apreciar en la figura, partiendo desde la superficie hacia la profundidad, tenemos que la fuerza resultante aproximadamente se ejerce sobre esa área en la que está marcada en la figura, y esa sería la solución de este problema. Para el tanque de bebida de naranja que muestra la figura, calcula la magnitud y la ubicación de la fuerza total ejercida sobre la pared vertical posterior. El tanque tiene 3 metros de longitud. Lo que nos muestra este diagrama es que hay una gravedad específica de 1.10, una altura de 4.6 metros, y la longitud es de esta manera va a ser B y es de 3 metros.
De acuerdo al apéndice A.1, tenemos que el peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons por metro cúbico. La solución a este problema, lo que se tiene que hacer primeramente es el cálculo del área. Esta área se va a descomponer la geometría en diferentes secciones. Tenemos que este es un rectángulo, por lo tanto el área de esta figura es de base por altura. Habíamos denominado B como nuestra base de 3 metros y H como nuestra altura de 4.60 metros. Multiplicando estos términos, tenemos como resultado del área de 13.80 metros cuadrados. Finalmente, para continuar con la resolución del ejercicio, vamos a calcular la fuerza. Para esto debemos considerar que el enunciado nos mencionaba que la bebida naranja tenía una gravedad específica de 1.10, el peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Esto lo podemos obtener del apéndice A.1. Al multiplicar estos dos últimos, el producto nos da 10.79 kilonewtons metro cúbico, que corresponde al peso específico de la bebida naranja. La altura que nos decía el enunciado es de 4.6 metros. Mediante esta altura podemos aplicar la fórmula h entre 2 para obtener la altura al centroide de la figura, que nos da 2.3 metros. Recordemos que el área nos dio de 13.80 metros cuadrados, así que al aplicar la fórmula, fuerza resultante igual al peso específico por HC por el área, nos da un resultado de 342.5063 kilonewton. Finalmente, para concluir con la solución, calculamos la distancia a la cual se encuentra la fuerza ejercida la fuerza resultante, es decir, el centro de presión, LP, que nos da un resultado de 3.0667 metros. Esto equivale a 2/3 de la altura. En el diagrama que tenemos a la derecha se muestra la proporción con respecto a la altura total de 4.6, el valor de LP y cómo está ejercida la fuerza resultante, la cual, como siempre, es perpendicular a la superficie del área. Y con esto hemos concluido el problema número 37. El problema 31 nos dice: en la figura 4.45 se muestra una puerta con bisagras en su parte inferior y sostenida por un soporte simple en la parte superior. La puerta separa dos fluidos. Calcule la fuerza neta ejercida sobre la puerta por el fluido de cada lado y después calcule la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el soporte. Como primer punto, vamos a tener nuestras tablas de datos para ambos lados, para el agua y para el lado del aceite. El ancho sería esta parte de aquí, que para ambos es de 0.6 metros. El peso específico del agua, que es de 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y la altura, que para el lado del agua es de 2.5 metros. Para el lado del aceite, el ancho es el mismo, 0.6 metros. El peso específico del aceite es de 8.829 kilonewtons sobre metro cúbico, que esto es el resultado de la multiplicación del peso específico que nos da la figura, que es de 0.9, por el peso específico del agua a 4 grados, que es de 9.81, y nos da este resultado. Y la altura va a ser de 2 porque es para el lado del aceite. Para la solución se va a dividir en 4 secciones. La primera sección va a ser para el análisis del agua. Nosotros conocemos una fórmula que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces lo que vamos a hacer es despejar y tendremos que la fuerza resultante del lado del agua es igual a la presión promedio por la altura. Y nosotros necesitamos conocer la presión promedio y la altura. Sabemos que hay una fórmula para la presión promedio, que es el peso específico del fluido por la altura entre 2. Entonces, simplemente vamos a sustituir los datos que ya teníamos. Y para la presión promedio es de 12.2625 kilonewton sobre metro cuadrado.
Para el cálculo del área vamos a utilizar la fórmula de alto por ancho y tendremos que sería 2.5 metros por 0.6, que sería el ancho de esta parte de aquí, y nos da un total de 1.5 metros cuadrados. Para el cálculo de la fuerza resultante, que es lo que nos está pidiendo el problema, tenemos ya previamente calculados los términos que nos pedían, que sería la presión promedio y la altura, multiplicamos y tenemos que la fuerza resultante para el agua va a ser igual a 18.3938 kilonewton. En este caso, nosotros podemos ver en nuestra figura cómo actúa la fuerza resultante que entra hacia este lado. Y para el cálculo de CP va a ser igual a 1/3 de la altura. Entonces simplemente vamos a sustituir y tenemos que para el CP va a ser igual a 0.8333 metros, que sería lo referenciado en esta figura, que sería desde el punto de acá hasta acá. Muy bien, para el lado del aceite vamos a hacer exactamente lo mismo que para el lado del agua, simplemente que con los datos del aceite. Sabemos la presión es igual a la fuerza entre área y despejamos la fuerza. Tenemos exactamente la misma fórmula, la presión promedio por la altura. Conocemos que para sacar la presión promedio es igual al peso específico de la sustancia por la altura entre 2. Hacemos la sustitución y tenemos que la presión promedio para el lado del aceite es de 8.8290 kilonewton sobre metro cuadrado. Para el cálculo del área, igualmente usamos la misma fórmula, que es de alto por ancho. En este caso la altura es de 2 y el ancho es de 0.6. Multiplicamos y tenemos que es un área de 1.2 metros cuadrados. Ahora vamos a hacer el cálculo de la fuerza resultante, que es lo que nos está pidiendo el problema. Sustituimos lo antes ya calculado, la presión promedio por la altura, y tenemos que es de 10.5948 kilonewton. En este caso podemos ver que la fuerza resultante actúa hacia este lado y es donde está ubicado. Y por último tenemos el centro de presión que va a estar a 1/3 igualmente de esta parte de aquí. Simplemente sustituimos la altura y tenemos que es de 0.667 metros, que va a estar referenciado desde este punto hasta la fuerza resultante del aceite. Para la última parte de la resolución de este problema vamos a calcular la fuerza en la bisagra. Para poder encontrar las fuerzas ejercidas tanto en la bisagra y el apoyo se aplica una sumatoria de momentos. Entonces tenemos la fuerza resultante del agua por 1.967 metros. Esto lo obtenemos restando los 2.8 metros desde el apoyo hasta la parte inferior, menos 0.83, que es la distancia desde la superficie hasta donde está ejercida la fuerza del agua, menos la fuerza resultante del aceite por 2.133 metros, que esta distancia la obtenemos desde la fuerza resultante del aceite hasta el soporte, menos la fuerza resultante de la bisagra por 2.80 metros, que esta distancia es desde la parte inferior hasta el soporte. Vamos a despejar los valores para poder obtener la fuerza resultante de la bisagra y nos queda entonces la fuerza resultante del agua por los 1.967 metros menos la fuerza resultante del aceite por los 2.133 metros entre 2.8 metros, nos da como valor de la fuerza resultante de la bisagra 4.8506 kilonewtons. Para calcular la fuerza en el soporte, vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a ser la fuerza resultante del agua por 0.833 metros, que esa es la distancia entre la parte inferior hasta donde se ejerce la fuerza resultante del agua, menos la fuerza resultante del aceite por 0.667. Esta distancia es entre la parte inferior hasta donde se ejerce la fuerza resultante del aceite, menos la fuerza resultante de la bisagra por los 2.80 metros de distancia desde el soporte hasta la parte inferior. De igual manera, vamos a sustituir los valores para calcular la fuerza resultante del soporte y obtenemos fuerza resultante va a ser igual a 0.83 menos la fuerza resultante del aceite por 0.667 metros entre los 2.80 metros,
obtenemos como resultado de la fuerza resultante del soporte un valor de 2.9518 kN. Y de esta manera obtenemos la resolución de este problema. Bueno, para el ejercicio 45 nos pide calcular la magnitud de la componente horizontal de la fuerza y calcular la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre la superficie. Después calcule la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva y nos indica que la superficie tiene 5 pies de largo. Para este ejercicio se nos proporcionan los siguientes datos. Tenemos una distancia denominada como H1 de 10 pies, el radio correspondiente al sector circular de 15 pies, el largo de la superficie que ya nos mencionaban de 5 pies, un ángulo de 75 grados y su complemento de que vendría siendo de 15 grados. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie y posterior calcular el peso del volumen aislado. Para esto aquí tenemos ya el volumen aislado y hemos dividido la figura en 3 figuras para poder calcular el área total de esta figura. Podemos observar que tenemos un rectángulo, un triángulo y un sector circular. Antes que nada, para poder determinar el área de cada figura, debemos calcular las distancias que hemos denominado como Y, que vendría correspondiendo a la base de este triángulo, y esta distancia Z, que vendría siendo la base del rectángulo y la altura de nuestro triángulo. Para esto, para determinar la distancia Z, podemos determinarlo a través de funciones trigonométricas. Para esto aplicamos coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, el cual nos quedaría como coseno de 15 igual a Z sobre 15 pies. Despejando Z tendremos un valor de 14.48 pies. Y para determinar el valor del lado Y, nuevamente aplicamos una función trigonométrica que vendría siendo seno de 15 grados igual a Y sobre 15 pies. Despejando Y, nos queda una distancia de 3.88 pies. Y de igual manera determinaremos de una vez esta distancia denominada como distancia Z, que vendría siendo la altura de la superficie curva proyectada sobre un plano vertical. Podemos ver que esta distancia vendría dada por el radio del sector circular menos la distancia Y, el cual nos arrojaría un valor de 11.11 pies. Bueno, ahora conociendo estas distancias nos es posible calcular tanto las áreas como la distancia centroidal respecto a cada figura. Para esto del apéndice L, nosotros podemos obtener las fórmulas correspondientes para el área y distancia centroidal, tanto del rectángulo como del triángulo. Sin embargo, en el apéndice L no se nos proporciona alguna fórmula para hacer los cálculos sobre el sector circular. Sin embargo, nosotros consultamos en el manual de maquinaria de Eric Over y Franklin D. Jones y hemos obtenido una fórmula para calcular el área de un sector circular que nos indica que esta será igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por el ángulo entre 360, y una fórmula para calcular la distancia centroidal que nos indica que esta será igual a 2 veces el radio multiplicado por seno del ángulo sobre 2 entre 3 por el ángulo entre 2. Conocidas estas fórmulas, nos es posible calcular el área correspondiente para cada figura. Tenemos que para el rectángulo será igual a base por altura y nos arroja un valor de área 1 igual a 144.88 pies cuadrados. Para el área 2 tenemos la fórmula que nos indica que será igual a base por altura sobre 2, que vendría dándonos un valor de 28.12 pies cuadrados. Y posteriormente para el área 3 nos indica que será igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por el ángulo entre 360. Tenemos que el ángulo es igual a 75 y el radio es equivalente a los 15 pies. Sustituyendo los valores nos arroja un valor de 147.26 pies cuadrados. Determinando el área total, que vendría dado por la suma de estas 3 áreas, tenemos que el área de la figura compuesta vendría siendo de 320.2760 pies cuadrados. Posterior determinaremos la distancia centroidal de cada figura. Para la distancia centroidal de la figura del rectángulo, a la cual denominamos como X1, tenemos que esta distancia está dada a 1/2 de la altura, por lo que esta distancia será igual a 14.48 pies entre 2,
el cual nos arroja un valor de 7.24 pies. Para la distancia centroidal del triángulo, nosotros conocemos que esta distancia viene dada por 1/3 de la altura. Sin embargo, podemos observar, como ya mencionábamos, esta distancia está dada de la base a 1/3 de la altura. Pero a nosotros nos interesa conocer desde el lado derecho hasta la distancia centroidal de esa figura, que vendría siendo el complemento de la altura igual a 2/3 de la altura, por lo que tenemos que esta distancia sería igual a 9.6593 pies. Y posterior, para la distancia centroidal del sector circular, tenemos que está dada por la fórmula 2 veces el radio por el seno del ángulo entre 2, entre 3 por el ángulo entre 2. Y esta distancia nos arroja un valor de 9.3029 pies. Bueno, pues al igual que pasa con el triángulo, en este caso la fórmula que nosotros encontramos en el manual de maquinaria nos indica que esta distancia centroidal viene dada del punto de donde está el ángulo hacia el centro de ese sector circular, que vendría siendo este lado A, denominado como A. Y a nosotros nos interesa conocer la distancia que hay de ese centro del sector circular hacia el lado derecho, que vendría siendo el lado denominado como X sub 3. Y podemos observar que nosotros ya conocemos el lado A. Podemos observar que con el lado de X sub 3 se nos forma un triángulo rectángulo, por lo que nos es posible calcular su valor con una función trigonométrica. Esta función vendría siendo el seno del ángulo, que vendría siendo la mitad del ángulo, 37.5 grados, igual a X sub 3 entre 9.3. Despejando el X sub 3 tenemos que nos arroja un valor de 5.6633 pies. Conociendo la distancia centroidal de cada figura, podemos sacar la distancia centroidal de la figura compuesta, la cual viene dada por la fórmula de área 1 por distancia centroidal 1 más el área 2 por la distancia centroidal 2 más el área 3 por la distancia centroidal 3, todo esto dividido sobre el área total de la figura compuesta, y el cual nos arroja, sustituyendo los valores, nos arroja un valor de 6.7295 pies. Es decir, esta distancia centroidal nos indica la distancia a la que se encuentra la fuerza vertical. Ya conociendo todo esto, nos es posible calcular el valor de la fuerza vertical con ayuda de la fórmula peso específico del agua multiplicada por el área total multiplicada por el largo de la figura. Sustituyendo los valores, tenemos que la fuerza vertical será igual a 99.926.1212 libras fuerza. Continuando con la resolución del problema, debemos calcular lo que es la componente horizontal de la fuerza. Para esto se calcula primero la profundidad de la superficie hasta el centroide del área proyectada, es decir, HC, y esta nos da que va a ser igual a H1 más Y más S entre 2, siendo H1 más Y la profundidad hasta la parte superior del área proyectada. Por lo tanto, HC nos da un resultado de 19.4411 pies. Calculamos lo que va a ser la profundidad hasta la línea de acción de la componente horizontal, que es HP, con la ecuación que va a ser igual a HC más S al cuadrado entre 12 por HC. Sustituyendo valores nos da que HP es igual a 19.9710 pies. Con estos valores calculados podemos determinar la componente horizontal de la fuerza, que va a ser igual al peso específico de fluido por S por W por HC, y esto nos da como resultado un total de 67.436.0145 libras fuerza. Por último, calculamos conociendo pues la fuerza resultante de la componente vertical y la fuerza resultante de la componente horizontal, se calcula lo que es la fuerza resultante con la ecuación que es igual a la raíz de la componente horizontal de la fuerza al cuadrado más la componente vertical de la fuerza al cuadrado, y esto nos da un total de 120.552.2532 libras. Y con esto finalmente obtenemos el ángulo de inclinación de la fuerza resultante, que va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente vertical entre la fuerza horizontal
y nos da un ángulo de 55.9862. Con esto concluimos la resolución de los problemas por parte del equipo 1 y pues gracias por su atención.